Hola, profe. Hola Felipe, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien también. Ya, espérenme unos ¿Cómo va su minutitos por cuerpo? favor para arreglar el pizarrón, ¿ya? Deme unos 2 minutitos, por favor. Sí. Felipe está por ahí, ¿cierto? Yo estoy terminando de ordenar aquí, enseguida.
Felipe, ahora sí. ¿Está por ahí? Felipe, ¿está por ahí? No le escucho nada. Parece que me está hablando, pero no le escucho. Tal vez puede escribirme en el chat algo, ¿no? Felipe, ¿está por ahí o no? No sé si me puede escribir por el chat del Teams o por Telegram.
Profesor. Hola, Felipe. Hola, Felipe. Polis. Estamos solos. Ahí está el profe. Aquí estoy. Hola, ¿Ahora profesor. sí, Felipe? A mí delante se me cortó la llamada delante. Sí, yo veía que estaba hablando, parece, porque estaba en el círculo azul, pero no le escuchaba. Sí, no pensé que iban a llegar, ve que están en Yo no paro. pensaba, yo no pensaba venir, pero Felipe me dijo que esto era independiente al paro. Claro, Así entonces que nosotros igual, aprovechemos de aprender, pues. claro, nosotros tenemos que estar igual por si acaso, y si no llegan estudiantes, pero si llegan igual hay que trabajar con ellos. Cuénteme. No sé, Felipe, cuenta tú algo. Yo, cualquier cosa que enseñe va a estar bien. Lo que pasa es que la semana pasada creo que fue, terminamos con la unidad de identidades. Entonces se supone Nueva que materia. ahora deberíamos estar pasando derivada o no. No sé, en La verdad. pregunta está, Sí, es como una duda, ¿no? Porque en verdad no sabemos cuál es la nueva materia. Yo, de Pero, hecho, por no ejemplo, estoy segura que hayamos terminado ya la unidad. o sea, no, pues, pero me refiero yo que terminamos con identidades. Oh, Mira, yo en mi vida he visto nada de derivadas, entonces no sería malo que nos hiciera como una pincelada de como la ay, base. No sé qué te parece, Felipe, a tú igual, mí, ¿cachai algo de eso? identidades, a mí me lo pasaron en derivada el año pasado. está en el programa, ¿cierto? El tema de la derivada, porque ahí yo en este momento no me acuerdo cuáles son los contenidos de cálculo uno y cuáles son los contenidos de cálculo 2. Parece que en cálculo 2 eran derivadas. O sea, no, ahora en cálculo no tenemos derivada porque el proyecto final del ramo consiste en una situación contextualizada aplicado a la derivada. Ya. Pero es que para ver derivadas, primero hay que ver límites. Ah, entonces eso vamos a ver, límite, quizás. Veamos Oye, eso. a mí me fue pésimo con límite. Mi peor nota fue un 4,8 y fue con límite en cálculo. Entonces veamos eso, pues, Felipe. ¿Te tinca o no? Ya, O no sé, pues en realidad yo, como digo, no tengo idea de nada, así que cualquier cosa que aprenda hoy día va a ser ganancia. obvio. Veamos el límite, Ya, profe, así como. ya, porque no piense ir al límite. Como para que Espere, tengan la profe, idea. profesor, espérese, Cuenta. deme un segundito, es que estoy haciendo algo. Espérese, deme un segundito. Ando en la calle, en realidad, con el computador en la mano. Me estáis. En No es serio, buena con el idea. notebook. Te juro que sí. Ligera. Ya, No es espérenme. buena idea. No, para nada. Ay, con el computador, imagínense. Ya, no, ya llegué a mi casita. Listo. Profe, dale, pues. Ya. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser compartirles una gráfica de GeoGebra. Ahí creo que ya pueden ver, ¿cierto? Sí, Ustedes grafican cualquier función, tienen una curva en el plano, ¿cierto? Como en este caso yo grafiqué y es igual x cuadrado. Entonces nos da una parábola que ustedes ya saben graficar, ¿cierto? Saben graficarla bien con sí. tablita de valores. Entonces, la idea del límite es muy similar a lo que para nosotros significa el límite. Así como estoy llegando al límite, como estoy llegando al punto máximo, no sé, estoy llegando a algún valor. Entonces, pensemos en un punto cualquiera. Por ejemplo, pensemos en el x3. El punto x3 tiene su imagen donde choca con la gráfica y encontramos que es el 9, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos estudiar el límite, quiere decir qué le va pasando a la curva, qué le va pasando a la función mientras más se acerca el x al valor que yo quiero evaluar, por ejemplo el 3. Entonces, eso se escribiría límite cuando x tiende a 3. Lim y abajito una x
con una flechita hacia el 3. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. El límite a nosotros nos va a dar una idea de cómo está la gráfica, cómo se está comportando. Entonces, nosotros vemos el X, pensamos en los valores del eje X y encontramos qué le pasa a los valores del eje Y. Entonces, vamos de nuevo a la gráfica. Ya, nosotros sabemos que el punto X3 nos da el valor Y9. Entonces, la idea es acercarnos. Entonces, ahora yo tomo otro puntito, por ejemplo, el... A ver, ¿cuál va a ser? Voy a dibujar dos rectas. Esa y una perpendicular. Ahí. Entonces la idea sería... Y este lo tengo que pegar acá también. No, no me resultó lo que quería mostrarle. La idea sería, si yo me voy acercando al 3, por ejemplo, ese puntito D, cada vez que se acerca más al 3, al X, ¿qué va pasando con los Y? Entonces, ese punto D tiene su imagen acá arriba. Ahí tiene su imagen. Luego, nos acercamos un poquito más y la imagen se iría moviendo y el valor del Y iría subiendo. Si me sigo acercando más todavía, este valor seguiría subiendo y este valor seguiría acercándose. Entonces, conclusión, cuando el valor de X se acerca al 3, ¿hacia qué valor se acerca la imagen? Al valor al 9 en el eje Y. Perfecto. Y ese mismo análisis lo podemos hacer por el otro lado. Tengo un puntito por acá, tiene su puntito en la gráfica y tiene su valor en el eje Y. Entonces, ese mismo puntito, ahora yo me estoy acercando al X3, pero por la derecha, por números más grandes. Me acerco, entonces este puntito empieza a acercarse y este valor empieza a bajar. Y ambos se acercan al 9, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros vamos a decir que el límite, cuando x tiende a 3 de la función x cuadrado, es 9. ¿Por qué? Porque si me acerco con valores más pequeñitos, pero me acerco al 3, y si me acerco con valores más grandes, pero pequeñito más grande, ambos tienden al 9. Eso se puede comprobar con una tabla de valores. Podemos tener, ¿se alcanza a ver bien o no? Perfecto. Sí. Tenemos el X, tenemos el Y, y podemos acercarnos por la izquierda. Entonces, me acerco con números más chiquititos. Piensen ustedes la izquierda en la recta del eje X. Entonces, por ejemplo, puedo tomar el 2. Y si yo lo evalúo, eso me da 4. Pero el 2 está muy lejos. El límite significa muy, muy, muy cerquita. Por ejemplo, el 2,9. Por ejemplo, el 2,99. 2,999. Y cada vez nos va a ir dando algo así como 8,999. No me lo sé exactamente, pero ustedes saben que se va acercando mucho al valor 9. Eso significa el límite, acercarnos mucho a un número, pero no tocarlo, no reemplazar directamente el 3 aquí. Sí, es ver la tendencia. Y lo mismo me puedo acercar con números un poquito más grandes. Por ejemplo, el 4 me daría 16, pero el 4 es un número que está muy lejos. Entonces me acerco con más, con 3,5, con 3,1, con 3,001, con 3,00001. Y ustedes se van dando cuenta que cada vez le va a ir dando números más parecidos al 9.
Aquí puede que les dé 9,000001, algo así. Entonces, conclusión, como por aquí me acerco al 9 y por acá me acerco al 9, y de aquí voy, del 4 voy subiendo hasta el 9 y del 16 voy bajando el 9, significa que el límite es 9. ¿Se entendió esa idea? Sí, profesor. ¿Y Sí, cómo se lee la expresión arriba? Le escuché que era límite X. Ah, ya. La forma de escribirlo es L-I-M, lim. ¿Ya? Y debajo usted coloca X flechita. Y ahí Sí, coloca el pero número. ¿cómo se lee eso? se lee como X es el límite en X tiende a 3 en la función eso, x tiende. cuadrado. Ah, perfecto. Tiende a 3. Esa era la parte que se me había olvidado. Tiende, sí, tiende. Ok. Por eso les digo, se acerca mucho, pero no es. Puede estar muy al ladito, microscópicamente. Pero ustedes saben que en matemáticas yo puedo estar en 3,000001, pero entre ese número y el 3 hay infinitos números más. Entonces, ahí está la idea de acercarse cada vez más. Entonces, les dibujé la tabla e hicimos el gráfico para que ustedes tengan las primeras ideas. Ya después hay técnicas algebraicas para poder calcular límites. Hoy Y sí. esto es que todo va a depender del tipo de función. Voy a mostrarles otro ejemplo. Todo esto es muy importante que ustedes vayan haciendo la conexión con el GeoGebra, con los gráficos. Por ejemplo, y es igual a la función 1 dividido en x. La función 1 dividido en x. ¿Podemos reemplazar el 0 en esa función? No, no puede ser dividido por una fracción con denominador cero. Correcto. Entonces la función 1 partido en x, no puedo calcular el límite cuando x tiende a 0, porque no puedo dividir por 0. O sea, no puedo llegar y reemplazar. Pero sí, por ejemplo, puedo reemplazar en otro punto. Por ejemplo, cuando el x tiende a 2. Cuando el x tiende a 2, podemos hacer el mismo ejercicio y vamos a ver en la gráfica que cuando el x tiende a 2, aquí está el 2, el resultado de su imagen sería un medio. ¿Por qué? Porque lo podemos reemplazar y nos va a dar un medio. Si nosotros vemos el límite cuando el x tiende a 3, nos va a dar un tercio. Reemplazamos la función, reemplazamos el x por 3, vemos el puntito de la gráfica y vemos que esto bajó y es un tercio. Y así, mientras el x vaya siendo más grande, la gráfica va a estar más abajo y este valor va a ser más chiquitito. Entonces, eso es los límites, y viendo cómo se comporta. Ahora, ya sabemos que no podemos dividir en cero. Pero ¿qué pasará cuando me acerco mucho, mucho, mucho al cero? Esa es la idea del límite. Acercarme mucho, pero sin que lo reemplacemos. Entonces, veamos la gráfica. ¿Qué pasa cuando me estoy acercando al cero? Aquí está el cero. ¿Qué pasa cuando me acerco por acá? Con valores más grandes. Con el 4, con el 3, con el 2, con el 1. ¿Qué le está pasando a la gráfica? Se aleja. Se aleja, ¿cierto? ¿Y qué pasará cuando se acerque más, y más al cero? ¿Cuál sería la respuesta que podríamos dar? Mientras más se acerca al cero, más se aleja del eje Y.
Mientras ¿Ya? más se acerca al cero en el eje X, más se aleja en el eje Y. Correcto. Entonces, ¿pero se aleja hacia qué valor? ¿Hacia algún valor fijo? Se acerca al 20, se aleja al 100, al 500.000, Al infinito. al infinito. Eso es derechamente infinito. ¿Y qué pasa por el otro lado cuando nos acercamos por los valores negativos? Ocurre lo mismo, pero Al eh, infinito negativo. exacto. Al infinito negativo. ¿Por qué? Porque cuando estamos por el lado de acá, los valores son negativos. Entonces, al tener ese signo menos, por eso que en lugar de ser infinito positivo, es infinito negativo. Pero claro, eso es fácil verlo ahora porque ustedes pueden mirar la gráfica. Pero, por ejemplo, cuando tienen que calcular una expresión, ya se pone un poquito más difícil. Entonces, lo primero que van a considerar es que los límites podemos llegar y calcularlos cuando no hay restricciones. Por ejemplo, yo puedo tener la función x menos 5 y abajo x cuadrado menos 4. No, x nomás, x menos 4. ¿Dónde tiene problema esta función? En el denominador, X no En el podría ser igual a 4. A4, correcto. Entonces, si yo les pido calcular a ustedes el límite cuando x tienda a cualquier número, por ejemplo el 10, eso se puede resolver, porque no hay conflicto. El denominador no se hace 0, entonces simplemente reemplazamos y arriba quedaría 10 menos 5, y eso es 5, y abajo quedaría 10 menos 4, y eso es 6. ¿Bien? Eso es lo primero a considerar. Si la función no tiene problemas de restricciones, el límite se puede llegar, reemplazar y calcular, reemplazando el valor de x. Pero cuando nos vamos a preguntar por estos puntos conflictivos, por ejemplo el 4, ahí no podemos llegar y reemplazar, porque se nos hace 0. Entonces, habría que ver si es que la expresión la podemos arreglar un poquito. Si es que podemos, por ejemplo, factorizar, si es que podemos racionalizar, y eso nos va a servir de ayuda para solucionar los límites. En este caso, esta expresión se puede factorizar. No. No. No, no, porque es súper básica, ¿cierto? Tiene solo un x arriba o un x abajo. Entonces, como no se puede factorizar, y al reemplazar el 4 abajo nos da partido en 0, ese dividir por 0 tiende a ser infinito. Pero la pregunta sería, ¿infinito positivo o infinito negativo? ¿O ambos positivos o ambos negativos? Entonces, ya podemos tener una idea de gráfica. Tenemos el eje Y, el eje X, ¿cierto? El 4 está por aquí. Como no pertenece al dominio, porque no se puede calcular el 4, aquí va una línea imaginaria segmentada. Por aquí no pasa gráfica, ni para arriba ni para abajo. Pero cuando me acerque, ¿qué pasará cuando me acerco con valores más grandes que el 4? O sea, siempre se va a acercar, pero jamás va a topar. Jamás va a topar. Esa es la idea del límite. Solo que cuando no hay conflictos, era lo que le mostraba delante con la parábola, con la x cuadrado. Como no hay conflicto, no hay problema en el denominador, me acerco, me acerco, me acerco, y es continua. Puedo dibujarla todo el rato, entonces por eso que puedo llegar y reemplazar el número. Pero aquí como no es, la función no pertenece al 4, no puedo llegar y reemplazar el 4, porque me va a producir ese efecto del infinito. Entonces, cuando me acerco al 4 por valores un poquito más grandes, ya sé que esto va a ser infinito, porque se me anula en el 4.
pero ¿va a ser infinito positivo o negativo? Y aquí la forma de razonar es la siguiente. Números un poquito más grandes que el 4, pensemos en el 4,1. Si nosotros tomamos el 4,1 y lo reemplazamos arriba, ¿da positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Y abajo? Igual. No, ¿No? No, abajo da positivo. Da 1, Ah, 0,1 positivo. porque es un poquito más grande. Entonces va a quedar positivo. Y la división de un negativo con un positivo nos va a dar negativo. Ah, entonces la gráfica viene de acá de abajo. mm, Viene, de, mm. viene del infinito negativo. ¿Y qué pasará antes? Entonces me estoy acercando con números, como piensen ustedes, como el 3,9. Un poquito más chico. Es para tener la idea de los signos. Con el 3,9, ¿cómo me va a quedar arriba? Negativo. Y abajo. Negativo. Y eso va a ser negativo con negativo, va a ser Positivo. 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 Entonces, por acá, Profe, ¿sí? ¿qué pasa en los casos cuando el límite, por ejemplo, tengo un ejemplo aquí que dice que el límite tiende a cero por la derecha en la función de 5? De 5. Sí, Solo el 5. solo el 5. Esa es una función constante. Es una línea recta horizontal. Significa que donde tienda el límite, siempre va a ser 5. Siempre va a ser 5, porque es constante. Ah, ya. Ahí está la gráfica de la función que hicimos recién. ¿Se dan cuenta que aquí está esa recta imaginaria que les dibujé yo, la x igual a 4, porque la función no podía ser ahí, y antes se va al infinito positivo y después al infinito negativo. Bueno, entonces, para trabajar con límites, hay dos grandes tipos. Los límites que van a un punto en particular y los límites que van al infinito. Pero ya empezar a estudiar límites que tienden al infinito, ya hay que tener un poco más de experiencia con los límites. Por eso todavía no se ven. Siempre usted parte dibujando límites a punto en particular. Entonces, aquí yo no sé cómo se comporta la curva para acá, ni cómo se comporta para acá. Solo sé, y eso es lo que me asegura el límite, solo sé que muy cerquita del 4 se va al infinito positivo, por la izquierda, y que muy cerquita al 4 se va al infinito negativo, por la derecha. El límite no me garantiza nada más. Si yo estoy evaluando el punto en el 4, yo no sé qué pasa en el 4,1 o en el 4,2. Solamente en torno al 4, muy cerquita. El límite cuando x tiende a -2 de esa expresión. Entonces, si nosotros, lo primero que tenemos que hacer, si tomamos el -2 y lo reemplazamos acá, abajo, trae conflicto, porque se Sí. nos hace 0 y el denominador no puede quedar 0. Entonces, Ahí factorizamos el numerador en primera instancia, ¿no? correcto. Les recuerdo de nuevo que si el límite está calculado a otro valor, en el cual no me produce conflicto, simplemente lo tomo, lo reemplazo y calculo la expresión. Pero cuando es en el punto conflictivo, ahí tenemos que usar algunas herramientas. Y esas herramientas, como les decía antes, son factorizaciones, racionalizar el numerador,
racionalizar el denominador, cambio de variable y también las identidades especiales. Son 5 grandes trucos. Entonces, el truco más sencillo es, cuando tenemos polinomio, ver si es que el de arriba se puede factorizar. Y sí, el de arriba se puede factorizar como x más 3 y x más 2. Luego nos damos cuenta que se puede simplificar el x más 2 con el x más 2. Entonces nos queda límite, cuando x tiende a menos 2, de la expresión x más 3 solamente. Y ese x más 3 nos damos cuenta que ahora no tiene expresión en el denominador. Ahora no hay problema. Entonces, como no tiene problema, llegamos y reemplazamos. Y si reemplazo el menos 2 ahí, me da 1. 1. Por ende, el límite existe en 1. ¿Cómo era No, que no, se no. respondía eso? No, el límite existe cuando x tiende a menos 2. Y ese Ah, límite es 1. ok, ahí está. ¿Ya? Ahí tiene que tener en cuenta que lo que está debajo del lim es el valor del x. Y el resultado es el valor del y. Entonces, Profesor, perdón, cuénteme. ¿podría repetir cómo se leería la respuesta entonces? Eh, la respuesta sería que el límite, cuando x tiende a menos 2 de la expresión x más 3, es 1. Eso significa Ok, que cuando el x se acerca a menos 2, el valor del y se acerca a 1. ok. Entonces teníamos y es igual, y en la parte de arriba teníamos x cuadrado más 5x más 6 dividido en x más 2. ¿Se dan cuenta que cada vez que voy escribiendo va cambiando la forma? Sí. Sí, justo me fijaba en eso. Entonces, la expresión extraña que yo les presenté no era nada más ni nada menos que una línea recta, que estaba escrita de otra forma. Y ese factor que se simplifica es el que siempre trae los conflictos. Por eso es que es bueno factorizar, porque en realidad no era una cuadrática, en realidad no se anulaba en el 2. Si usted llega y la mira, usted dice, ah, ya, el denominador menos 2 no puede ser. Pero en realidad con la factorización y con la simplificación nos damos cuenta que sí existe el límite. Y cuando tiende a menos 2, ahí está el valor x menos 2, la gráfica se está acercando, ya ves, se está acercando al 1. ¿Ven? Va tomando valores cada vez más cercanos, más cercanos, más cercanos. Cada vez se va acercando más al 1. Y por acá, igual. Cuando me acerco con los x más grandes, los valores del y empiezan a bajar. 4, 3, 2 y se va acercando al valor 1. ¿Qué más le puedo explicar en estos minutos? A ver. Cuando les muestro el GeoGebra, ¿se alcanza a ver bien? ¿Los números lo alcanzan a ver bien? Sí, perfecto. Sí, súper. Estoy dibujando algo extraño.
Ya. Esa función está un poco extraña. Y la idea sería que ustedes... ¿Qué punto es ese? La idea sería que ustedes, de forma visual, traten de ver cuáles son los límites. No veo el GeoGebra, profesor. ¿O no lo estoy compartiendo? Claro que no lo está compartiendo. Ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces, aproximadamente, ¿cuál sería el límite cuando x tiende a 1? Aproximadamente, ¿no? 4. Cercano al 4, ¿cierto? Por ahí más o menos. Sí. Porque por aquí está el 1 y por aquí arriba está, parece que justo por ahí. Exacto. ¿Y cuál sería el límite cuando x tiende a 0? Infinito. O en realidad no sé si se puede determinar porque No, no se ve la... es que está como complicado de poder factorizar el numerador. Pero viendo la gráfica, viendo la gráfica. Cuando el x tiende a 0, ¿cuál sería la respuesta? ¿Infinito positivo o infinito negativo? eh, no sé. Porque a mí me da la impresión como que viene desde abajo y va subiendo. Pero es que, claro, se corta, porque estaba cayendo, Se cayendo, corta. cayendo, cayendo, cayendo. Entonces, de hecho aquí dice 0 infinito. Y por el lado de acá va subiendo. Entonces, el 0 no está definida. Ahora la pregunta sería, ¿la respuesta que tengo que dar es infinito negativo o es infinito positivo? Ambas. Si me acerco por la izquierda, se va al infinito negativo. Si me acerco por la derecha, se va al infinito positivo. Mm. Entonces, vamos a decir que el límite no existe cuando al moverme por diferentes lados me voy a diferentes números. Como en este caso, por un lado me iba a infinito negativo y por otro lado me iba a infinito positivo. Entonces, el límite no existe. Podría tener una función. Por ejemplo, la gráfica podría ser así. Y justo les quiero preguntar por ese punto. Pensemos que ese punto es el 3. Y preguntarle si el límite existe o no. Entonces, cuando me acerco por la izquierda, los valores están por acá, ¿cierto? Están por aquí, van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo hacia este valor, ¿cierto? Ese valor que está acá arriba. Pero si me acerco por la derecha, los números se empiezan a acercar al valor de acá de abajo. Límite 1, límite 2. Entonces, en este caso, decimos que el límite no existe. ¿Por qué? Porque hay un salto. No apuntan los dos al mismo Ah, sí. valor. Y eso también ustedes tienen que saber escribirlo. O sea, ¿cómo puedo escribir cuando me quiero acercar al 3, pero por la izquierda? Entonces eso se escribe límite cuando x tiende a 3 y después del número le pongo el signo más o menos. Si es por la izquierda, le pongo el menos. Eso significa que estoy tomando valores más pequeñitos que el 3. Solamente valores más pequeñitos. Significaría que estoy moviéndome por esta curva.
Y otra cosa es el límite cuando x tiende a 3, pero por el lado derecho de la función. Eso sería moverme por este otro lado. Y solamente cuando estas cosas son iguales, nosotros decimos que el límite existe. O sea, para que el límite exista, el límite por la izquierda tiene que ser igual al límite por la derecha. Profesor, y en el caso del ejemplo que tiene ahí en la pizarra, el límite no existe. No existe, porque por un lado se va Ya, un poco más sí. arriba y por el otro se va más para abajo. Por acá arriba pensemos que puede ser el 5 y por acá pensemos que puede ser el 1. No existe porque son valores diferentes. Ok. Pensemos en otro ejercicio. Aquí está el punto que quiero preguntar, en el 4. Y el puntito existe, pero existe acá, arriba. Uy, casi no se ve la pista, pero acá arriba. La función por este lado viene, viene, viene. Aquí no está, porque el punto está ahí arriba. Esa es la función. Es una línea media ondulante que solamente yo con una pinza saqué el 4 y no está en esa línea, pero sí está un poquito más arriba. Consulta, ¿el límite existe o no existe? No existe. No. Aquí sería el punto 4. Cuando me voy acercando por la derecha, me voy acercando a este puntito vacío, ¿cierto? Aquí me voy acercando, me voy acercando. Voy acercándome a este valor de y. Pensemos que es 3. Y si me acerco por acá, ¿a cuál me voy acercando? Ahí los pillé con la pregunta. Me dejó chascona. A ver. La gráfica aquí va No, po, subiendo. el otro está más alto. Son distintos porque hay un vacío. Ya, pero que recuerde qué es lo que le pide el límite a usted. Ver hacia qué Quiero valor que se va sea acercando. casi el valor. Si yo me acerco por el lado de acá, por los valores más grandes, voy viendo en el eje Y que empieza a subir, luego baja un poquito aquí, luego sube un poquito, baja y aquí va subiendo y llega más o menos a este valor. Supongamos que es 3. Y si me acerco por acá por la izquierda, está abajo, por ejemplo puede ser 1, empieza a subir, ¿de a cuál se acerca? Al mismo punto vacío. Al mismo punto vacío. Debería ser entonces el mismo límite. Entonces en este caso el límite sí existe. Sí. El límite sí existe y sería para este ejemplo, sería 3. Entonces, ahí ustedes tienen que pensar en los diferentes casos que pueden ocurrir. Puede que el límite no exista. Hola Marcos. Puede que el límite no exista. Otro caso sería, puede que el límite exista, pero que el punto no exista. Y el otro caso puede ser el que partimos analizando, que el límite exista y que el punto también exista. Son dos condiciones diferentes. El punto con el límite. Recuerden que les dije desde el principio, el límite me ve que me acerco mucho, 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 pero no me dice nada del punto mismo. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, el límite existe y es 3, solo que el punto en cuestión no está ahí y está en otra parte. ¿Se entiende esa idea o no? Sí. Ahora, esta función, ¿qué es lo que no cumple? Si este punto está por acá arriba, ¿qué es lo que no cumple la función? Voy a ver si manejan ese concepto. No, no lo manejo.
O ahora, lo pregunto como contraparte. Si yo borro ese punto de allá de arriba y lo coloco donde debería ir ahí, ¿qué logré ahora en la función? Que sea... ¿Nadie lo maneja? Continua. No. Función Ah, ya continua. no, es que lo dijo muy a la pasada, no alcancé a entender bien el tema que sea continuo o no continuo. ¿Ya? Una función continua es una función que yo puedo dibujar con el lápiz sin levantar el lápiz del cuaderno. Si yo tengo que levantar el lápiz del cuaderno, ya no es continua. Como la que Ok, dibujé antes. La que dibujé antes, partí y después tuve que saltar, levantar el lápiz del cuaderno para seguir dibujándola más abajo. Esa no era continua. Entonces, esta función, con el puntito acá arriba, no era continua. Porque yo tengo paro aquí, salto, levanto el lápiz para colocar el punto y después lo levanto de nuevo para seguir. No es continua. Entonces, aquí van a haber dos conceptos que ustedes no tienen que mezclar. Uno es el concepto de que el límite exista y otro es el tema de que la función sea continua. ¿Ya? Entonces, pueden ocurrir diferentes cosas y con esto termino. Pueden ocurrir diferentes cosas. Primer caso, una función continua. Todo el rato la puedo dibujar y el límite existe. Puedo tener el caso de una función en la cual la función no sea continua, ahí le saco un punto, es una función que no es continua, pero el límite existe en ese punto, porque solamente falta el punto. ¿Ya? Otro caso puede ser que la función tampoco sea continua, pero que el límite no pueda existir, como aquí, porque me voy a dos lados diferentes. ok, Ahora, dentro de estas funciones de este tipo, que no es continua, pero que el límite sí existe, también tengo dos tipos, donde el punto tampoco existe o donde el punto anda leseando en otra parte. ¿Ya? Entonces, para que el límite exista, habíamos dicho que el límite, cuando x tiende a un valor, por ejemplo el 3, por la izquierda, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha. Ahora, eso garantiza que el límite exista. Ahora, si eso le agregamos también, que es justamente el valor de f de 3, eso significa que es continua. O sea, que aparte de que el límite exista, que el valor del puntito esté ahí donde tiene que estar. Eso es lo que acabo de explicarle con los gráficos. Los límites laterales tienen que ser iguales para que el límite exista. Si los límites laterales son diferentes, el límite no existe. ¿Ya? Ahora, si los límites laterales son iguales, y aparte de eso, tenemos el puntito, la función es continua. Estas tres condiciones significan que está la curva, está el espacio, ¿cierto? El límite existe, y el punto f de 3 existe justo ahí. Continua. Hola, Moisés. Creo que fue el que había llegado. Chicos, ¿se entendió, chicas? sí, Alejandro. profesor, Ya. sí, está bueno. Es una idea muy básica. O sea, igual esto que ustedes vieron aquí pueden ser 2 o 3 clases. No, está súper bueno porque así no llegamos nulos a la clase cuando nos corresponda. Yo al menos nunca había pasado límites y derivadas, así que me está sirviendo. Ya. Una consulta antes que se me vayan. Ah, pero voy a detener la grabación. Una consultita. ¿Ustedes son compañeros